Hola, hola, buenas noches, gente. Estamos aquí para echar la conversadita del día de hoy. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gusta, dame like al principio, suscríbete si no lo has hecho, activa las campanitas y regresa siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Comparte y reparte, como dice Lía, en la parte donde veas que el video está más importante, en la parte que más te guste, donde tú creas que está siendo efectivo lo que estamos diciendo. Por favor, comparte. Muchas gracias y empezamos. Señores, ustedes saben que ha pasado el 4 de abril. Yo no había tenido tiempo de venir por aquí, pero no quiero dejar pasar esta fecha sin mencionar que ustedes saben que es el día en que generalmente se celebra en nuestro país o sea, es como que el día de los pioneros, el día de la juventud, de todas estas cosas que convoca la reinvolución desde sus inicios, que ha intentado organizar al pueblo de Cuba en precisamente en organizaciones de masas, así le llaman ellos. La dictadura le llama a este grupo de organizaciones de masa, para adoctrinar y para comenzar, por ejemplo, con los pioneros. Desde que su hijo tiene tercer grado, le ponen una pañoleta en la escuela que simboliza que él va a ser ya un pionero, o sea que es un niño que va a comenzar a participar de alguna manera en el proceso reinvolucionario. Entonces, señores, en estos días yo no me había enterado que creo que esto se celebra cada 2 o cada 4 años, no estoy muy bien, no sé muy bien si es, creo que es cada 2 años, no sé. Yo sé que se hizo el congreso de la UJC, que no es más en mi país. La UJC es la llamada Unión de Jóvenes Comunistas, o sea, es aquel es aquel grupo de jóvenes a los que ellos designan como cantera, para que luego sean propuestos a integrar el Partido Comunista de Cuba, el llamado PSC. Estos jóvenes llegan ahí eh, generalmente propuestos por sus maestros, por el primer secretario del partido en las escuelas. Le van echando el ojo a estos niños que los ven con actitudes de principalmente chivatientes, personas que tienen un poco de habilidades, que los vean que sean personas tal vez que quieran cooperar en el proceso. Y sobre todo, si ellos ven que son jóvenes que destacan porque son inteligentes, y por su comportamiento social también, su manera de expresarse. A ellos les encantan esos niños que recitan o que escriben poesías, es aquellos niños que tienen alguna actitud para hacer una presentación artística de en cualquier actividad artística que se puedan desarrollar. Ellos enseguida le van tirando el ojo a todos estos niños que destacan en algo, porque para ellos es muy importante. Y también los muchachos que son puntuales, que llegan a la escuela a tiempo, que cumplen con todo, que les gusta pertenecer y participar. Estas son la gente que ellos quieren tener en sus filas, porque por supuesto son gente que para ellos tienen aptitudes para pertenecer a las filas de vanguardia de su mal llamada revolución. ¿Qué pasa con esto? Que cuando los muchachos como por ejemplo mi hija, es una niña que tenía buenas notas, que participaba en todo lo que se le convocaba,
y que tenía un buen comportamiento en la escuela, se niega a pertenecer a este tipo de organizaciones, ahí usted deja de ser muy bien mirado, deja de ser bien visto ante los ojos de la dirección de la escuela, y ahí puedes comenzar a tropezar, ya sea para alcanzar una carrera universitaria, ya sea para llegar a desarrollarte en ese país, en cualquier ámbito de tu vida, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento en que te propusieron que tú pertenecieras a su organización o a su grupo de vanguardia, tú dijiste que no, o a ti no te interesó. Realmente son cosas, señores, que pasan en nuestro país y que yo espero, aspiro y aguardo a que el despertar del pueblo cubano también ayude a muchos de los padres que hoy día están criando niños en la isla a que entiendan que el adoctrinamiento a sus hijos no es bueno, que ya basta y tienen que parar con eso, de que un gobierno se ocupe de enseñarle a tus hijos cuál es la manera correcta en la que deben pensar, de que los niños no tengan un pensamiento libre y que precisamente tampoco los padres tengan derecho a decirle a sus hijos de qué manera está correcto analizar la situación de vida que tienen en ese país. De verdad, yo llamo y convoco a los padres cubanos a que hagan, por ejemplo, lo que yo hice, y me pongo yo como ejemplo porque a mí me dio muy buen resultado. Por ejemplo, yo siempre le dije a mi hija, eso que te están enseñando en la escuela es lo que tienes que escribir en la prueba para pasar el grado y para sacar buenas notas. Pero la realidad es esta otra. En nuestro país, eso que te dicen que es de esta manera, tú lo vives, tú lo estás viendo, tú sabes cómo es. Y así usted tiene que ir enseñándole a su hijo, porque si no, el día de mañana, tal vez usted tendrá un enemigo en su propia casa. Si usted no le enseña a su hijo cuál es la realidad de la vida, probablemente, y no solamente en Cuba, aquí en este país, si usted no habla con su hijo y usted no le inculca a su hijo cuáles son los valores correctos, tal vez el día de mañana usted tenga un enemigo en su propia casa, porque usted y su hijo van a ser contraparte todo el tiempo, sí, y entonces son estas familias que usted ve que hay temas tabúes, que no pueden hablar de un tema o de otro, que no se puede, por ejemplo, hablar en algunas casas de política, y usted ve que eso ha sido muy recurrente en la juventud cubana, a pesar de que en la escuela, usted con 14 años ya lo estaban poniendo en una participación de prácticamente de competencia, a usted en correspondencia con los demás muchachos, porque te decían, no vas a salir destacado en la asamblea de grupo, cuando hagan la asamblea del aula y tú no salgas destacado, tú no salgas, ¿cómo era que se decía? No era destacado específicamente, era otra palabra. Cuando tú no seas elegido por el grupo o por tus profesores que también podían darte un aval, tú no vas a tener una mejor carrera o no vas a tener los puntos que necesitas tener para acceder a la carrera que tal vez tú quieras coger. ¿Por qué? Porque tú tenías que ser un carnero y tenías que ser un adoctrinado y tenías que hacer lo que ellos te decían de una manera bien injusta, porque casi que no había libre pensamiento. Yo recuerdo que ya como en 11º grado mi hija empezó a tener sus cositas en la escuela, porque había un profesor que le tenía mucho cariño, y parece que este profesor, como era el que dirigía el PSC en la escuela, o sea, él era el primer secretario del partido en la escuela, él
propone a mi hija, la da como una de las alumnas que estaban concebidas para ser de este grupo de jóvenes destacados y para proponerle el carnet de la UJC cuando mi hija se niega y le dice al profesor que no, incluso delante de una persona que ella no conocía, que lo llevaron allí para hablar con ella y para que la convenciera de algo, que al final no terminaron diciéndole nada cuando mi hija le dijo, no, yo no acepto, yo no quiero ser de la UJC y además yo no voy a participar en nada que me comprometa de ninguna manera con ningún evento de de la UJC ni con nada de eso, porque yo y mi familia nos vamos pronto del país y en la escuela nadie sabía eso y nunca habían visto a mi hija alardeando de que si tengo familia afuera o si me voy del país, jamás vieron eso. Sin embargo, cuando ella dijo eso, mi esposo y yo fuimos llamados a la dirección de la escuela, a hablar con el director, a hablar con el jefe de año, con el maestro guía de su grupo, que por qué, que cómo era que nosotros, una niña que era tan puntual, que era tan aventajada en los estudios, que cómo era que se iba del país, y nosotros le explicamos que nosotros nos íbamos del país, que eso no tenía nada que ver con que mi hija tuviera un buen comportamiento social y fuera una persona correcta, que todas las personas que salen de Cuba no son personas antisociales ni personas que van por la vida haciendo las cosas de manera incorrecta. Que usted se comporte de manera, cumpla con las reglas en el lugar donde usted está, no quiere decir que usted esté de acuerdo con el proceso reinvolucionario, ni que usted esté apoyando el descaro y la dictadura que hay en ese país. Lo ven que usted se comporta de una manera correcta y ellos te definen como que tú eres del grupo que ellos necesitan. Entonces yo no entiendo cómo es que ellos, haciendo toda esta elección que hacen, al final terminan siendo, yo no sé si timados por esas mismas personas que a veces meten ellos en sus filas, y luego vemos estas clases de personas que pertenecen, por ejemplo, a los ministros y roban, y vemos a la policía que no sabe comportarse de ninguna manera, ni siquiera sabe hablar, y vemos los mismos maestros que propician que los niños tengan estos bailes horribles en los actos escolares. Entonces usted ahí ve la degradación que hay dentro de las propias gente que dirigen ese país y que se creen que por ser los que pertenecen a estos grupos que supuestamente son grupos de élite dentro de la sociedad cubana, y vemos cómo terminan. Entonces yo quiero que ustedes escuchen algo que dijo este señor, el señor Polanco, que es un periodista que de alguna manera creo que en algún tiempo, no sé si todavía será, creo que fue el director de la Mesa Redonda, pero aquí se está hablando de el fin del Congreso de la UJC en Cuba, y escuchen lo que dijo este señor. Como nación y a ustedes como jóvenes, seguir haciendo la labor que están haciendo, seguir defendiendo nuestros valores, nuestra manera de ser, de pensar, de hacer lo que los cubanos patriotas debemos hacer, ser cada vez más martianos, fidelistas, más marxistas, que nuestro sentido de felicidad sea diferente al sentido de felicidad que nos quieren imponer, que no es el de acumular cosas materiales, que el sentido de felicidad sea... Tu felicidad es el lema del Congreso. ¿Qué pasaron de patria o muerte? Señores, resulta que Polanco está hablándole a los jóvenes. Gracias a Luis Denner por dejarme usar su material. Este fragmento de este hombre hablándole a los jóvenes comunistas, hablando y refiriéndose al final del Congreso de la UJC,
aquí vemos lo que está diciendo. El sentido de felicidad de los jóvenes cubanos es diferente. No es el tema de la juventud cubana, no es el de acumular. Claro, hijo, porque no tienen nada que acumular, Polanco. La juventud cubana no puede tener la felicidad que tienen otros jóvenes, y ustedes no le pueden inculcar a los jóvenes cubanos que se sientan felices con lo que se sienten felices el resto del mundo. Tienen que construir su propia felicidad diferente a la de los demás, porque su situación es bien particular. Su situación no es igual que la de los jóvenes en el resto del mundo. Entonces, lógicamente, el llamado a los jóvenes cubanos es: construye tu felicidad, pero a tu manera. Es como el trabalenguas del Cantinflesco de Canel cuando dijo el amor es no sé qué y nosotros nos enamoramos de manera diferente. O sea, las cosas que habla este hombre, las loqueras que forma, algo así dijo hace poco. El amor es no sé qué cuánto, y la mujer después sacó otra frase de Fidel que también parecía que la había escrito Cantinflas. Unas cosas de las que de verdad que uno no se puede ni acordar bien, porque es horrible lo que hablan. Y este hombre, Polanco, exhorta a los jóvenes a tener un comportamiento diferente a los jóvenes del resto del mundo, porque ellos, como él dice, ustedes no tienen que acumular. Ustedes, el objetivo de ustedes, de la felicidad para ustedes, no puede ser acumular. ¿Qué van a acumular? ¿Qué van a acumular los jóvenes cubanos si lo único que pueden acumular es miseria? Eso a ustedes como revolucionarios no les ha molestado que la juventud cubana acumule hambre, miseria. Eso a ustedes no les ha molestado. Ustedes lo único que les conviene que acumule la juventud cubana es doctrina mala y apestosa, de esa de la que ustedes quieren alimentar a los jóvenes cubanos. De doctrina de involución. Por eso le llamo reinvolución, porque para mí es una doctrina reinvolucionaria. Y eso sí les conviene a ustedes que lo acumule la juventud cubana. A ustedes no les conviene que la juventud cubana, por ejemplo, quiera prosperar. Mira, Polanco, léeme los labios. Prosperidad. No sé si tú, con todo lo periodista y lo que sabes en la vida, todos los libros que has leído, todo lo que te has instruido, todo lo instruido que puedas ser como para llevar la dirección de un programa de televisión que le importa tanto a esa dictadura, tú sepas lo que quiere decir la palabra prosperidad y entiendas que eso no es malo, y que si la juventud cubana pudiera tener en su diario vivir el sentido de prosperidad, entendería lo que es entonces el sentido de pertenencia. Cuando se le ha pedido a la juventud cubana que tenga sentido de pertenencia por su país y por las cosas, la juventud cubana no es la que ha destruido su nación. Los que han destruido la nación son ustedes, queriendo adoctrinar a un pueblo, queriendo adoctrinar a unos niños y a una juventud que ya no entienden lo que les dicen, porque en la práctica nada se ve. Tú no le puedes decir a una persona que lo mejor que tiene en el mundo es el amor que le brindan los dirigentes de su país, cuando estos niños no tienen con qué alimentarse, cuando estos jóvenes no se pueden poner un par de zapatos, y cuando aparece un socotroco como tú diciéndole en la televisión que es malo querer tener una cartera o querer tener un par de zapatos o tener una computadora en su casa. Eso tiene que ser, lógicamente, no es entendible para la juventud, porque la juventud, todo el mundo que ha sido joven, no sé tú, Polanco, si es que naciste viejo,
tiene aspiraciones en la vida. Cuando usted es joven, usted piensa en cómo será su vida el día de mañana y usted se traza metas y usted piensa en su futuro con ganas de crecer en lo que usted puede hacer el día de mañana y usted aspira a cosas grandes. Hay gente que lo logra y hay gente que lo logran y otros que no, pero aspiran a cosas bonitas, a vivir con dignidad, a si en algún momento usted trabaja, por ejemplo, en un hospital, aquellos jóvenes que aspiren a ser médicos, usted aspira a trabajar en un hospital decente, donde la gente no se tenga que bañar con un jarrito de agua porque el agua no llega al segundo piso, o donde a quien le practicó una operación tenga que ser luego otra vez intervenido porque agarró una infección en un salón de operaciones. A eso aspiraría cualquier joven del mundo. No es malo querer tener 2 carteras si usted tiene una. No es malo querer tener 2 pares de zapatos o 3. Lo malo es querer estarle metiendo en la cabeza a la juventud que está bien que no tengan ni siquiera desayuno. Eso sí es malo, Polanco. Lo malo y lo de verdad, verdaderamente macabro que yo veo en la doctrina reinvolucionaria es que usted se presente en un lugar a dar un tipo de discurso como ese cuando usted tiene un carro para trasladarse y la mayoría de esos jóvenes tienen que caminar kilómetros para llegar a su escuela, todo sudado, o montarse en una guagua donde van 1000 personas cuando la guagua está concebida para 25 tal vez o 30 personas, y entonces usted tenga que llegar a decirle eso a la juventud cubana, que ustedes tienen que crear su propia felicidad. O sea, ustedes tienen que crear una felicidad a la manera de pensar que le conviene al Partido Comunista. Ustedes no pueden aspirar a tener cosas porque es malo tener cosas. Las cosas materiales te disuelven la mente, te diluyen tu mente y tú entonces no vas a pensar con objetividad en el bien común como habla Polanco. Si de verdad usted creyera y usted fuera una persona como usted está inculcándole ahí a la juventud cubana que piense en el bien común, yo le pregunto, ¿por qué madres con niños enfermos han tenido que esperar tanto porque la dirección de ese país le dé una aprobación para sacar a sus hijos enfermos a recibir un tratamiento fuera de Cuba? Yo pregunto, si ustedes son una gente que tienen un corazón tan noble, ¿cómo es que permiten que la descarada de Liz Puerca salga con su bebé, con su nietecito envuelto en una colchita, en una sabanita que se vende aquí en los Estados Unidos o en algún lugar fuera de Cuba, cuando usted sabe que ustedes ni siquiera le venden a las embarazadas un módulo digno para que ellas traigan al mundo a sus hijos dignamente? Yo me pregunto, ¿qué clase de amor puede haber en esos corazones que se dicen que son tan amorosos y que el resto del mundo son los odiadores? Cuando usted le está enseñando y usted quiere meterle en la cabeza de los jóvenes que es malo querer progresar en la vida y que si usted tiene que tener solo 2 blusas y si llueve y no se te secó la blusa, tienes que ir con la blusa sucia a la escuela porque si no, tú vas a ser una mala persona. Pero esa gente que te está enseñando eso es la gente que tiene sus closets abarrotados de camisas y que seguro se ponen 2 o 3 o 6, son las que más usan, pero no le regalan una camisa a nadie. Ya basta, juventud cubana, de creer en estas gentes, de creer en estas personas que de sinceridad tienen 0, que no saben ni siquiera lo que están diciendo porque ya han mentido tanto que
ya no encuentran con qué convencerte. Ya argumentos no les quedan. ¿Hasta cuándo la juventud cubana va a estar creyendo en ustedes? No sé. Lo único que sí sé es que ya pocos jóvenes son los que aceptan pertenecer a las filas de estas organizaciones que saben que solo les piden y les demandan más sacrificios y les dan muy poco. Porque muchos de esos jóvenes que incluso trabajan solo para el gobierno dentro de las mismas organizaciones, que no se desarrollan en sus carreras que estudiaron, no se desarrollan profesionalmente por estar adoctrinando a otros jóvenes, trabajando para el gobierno. Muchos de esos jóvenes que están en esas filas de élite de ustedes saben que hoy en día lo hacen prácticamente por nada, por un salario miserable, y que no da resultado, y que su objetivo o su manera de ver las cosas que han querido hacer funcionar hasta el día de hoy por 65 años no va para ninguna parte, y eso está demostrado. ¿Cuántos jóvenes de las filas de los mismos periodistas que se dedican a adoctrinar y a hacer crecer la mentira del PCC, de las filas de la UJC, cuántos jóvenes están hoy aquí en los Estados Unidos? Habrá muchos que vienen mandados por ustedes mismos a cambiarle la mente a la juventud que está aquí, a lavar cerebros, pero muchos de ellos se fueron porque no aguantaron más la falta de todo, la falta de dignidad para vivir. Entonces, Polanco, ya ese cuento, ya esa doctrina está obsoleta. Es por gusto hablarle así a la juventud cubana, porque ya no se basa en nada, ya no tienen nada que puedan presentar como estandarte, como hace tanto tiempo atrás, cuando, por ejemplo, se paraba el cenicero andante en la televisión y hablaba por horas y la gente decía, no, pero es verdad, no, pero él dijo esto y mira, se está cumpliendo. Cosas que engañaba a la gente y tuvo al pueblo engañado por años con su labia, con su bobería, que hablaba y hablaba y hablaba por horas, y la gente tenía una esperanza. Ya la gente ha comprendido que la esperanza es nula, que nada va a cambiar, que todo lo que les dijeron fue mentira, y la gente ha entendido que tienen que hacer por ellos mismos. Por eso las manifestaciones, por eso los estallidos sociales, porque ya la gente no aguanta más. Entonces, ni tú parándote ahí, queriendo llevar la mente del joven por otro lado, queriendo lavar cerebros, vas a lograr nada, porque la gente ya sabe que no va para ninguna parte. Si ustedes tuvieran una gota de vergüenza, ustedes no estuvieran ni en la televisión ni en los cargos que ocupan. Ustedes hubieran dimitido y hubieran dicho, vamos a dejar que este país avance de otra manera, vamos a aceptar que los jóvenes o las personas de este país traigan otras propuestas, vamos a dejar entrar otras propuestas y vamos a aceptarlas, porque nos hemos dado cuenta que llevamos muchos años con esta impositividad, con aquí nada más que manda el PCC, con que un solo partido, y no hemos logrado nada, y el pueblo es el que está. Ustedes saben por qué ustedes no hacen eso, porque sus posiciones estarían en juego, y eso es lo que a ustedes les importa, no les importa más nada. Entonces, gente, pueblo de Cuba, que la gente que esté viendo eso y el que no sea cubano, que esté viendo este video, también entienda y dígaselo al que le quiera preguntar. Estas personas que hablan esas cosas tienen un puesto en Cuba y un estatus de vida diferente a la que del pueblo al que le piden sacrificio. Incluso a la de esos jóvenes que pertenecen a la UJC, que le están pidiendo sacrificio, que les están pidiendo que creen su propia realidad como si vivieran en un mundo de mentira.
que creen su propia felicidad. ¿Cómo yo creo mi felicidad si los zapaticos me aprietan? Dime, ¿cómo yo creo mi felicidad si tengo que andar con las entrepiernas de los pantalones zurcidas? Dime, ¿quién crea su propia felicidad con hambre en las tripas? Cosas que tal vez tú no has vivido, Polanco, porque tú cuando necesitas algo, ahí te viene un viajecito. Esas son las prebendas que le dan a la gente lacra como tú para que sigas repitiendo el discursito conveniente para los dictadores. Entonces ya es hora de que la juventud cubana diga basta. Es hora de que la juventud cubana no te crea más ni a ti ni a todos los que componen el circo. Ya basta. Hay que empezar a pensar, señores, con cabeza fría. Hay que empezar a decir que no. Sobre todo hago el llamado a las madres, a los jóvenes, que hablen con sus hijos las madres. Que cuando un muchacho te diga, esto no está bien, mamá, usted le explique. No, hijo, no está bien. Y ya basta de tener miedo. Usted no quiere que su muchacho le pase nada. Bueno, pues acompáñelo. Pues apóyelo. Pero no le diga que no proteste o no le diga que no haga una cosa o la otra. Usted tiene que dejar que su hijo busque su propia vida y haga lo que tiene que hacer para ser libre, ya que usted no lo hizo por él. No tenemos derecho a encerrar a nuestros hijos en nuestro caparazón para que no le pase nada. Como dice el dicho, nadie escarmienta por cabeza ajena y el pueblo de Cuba tiene que escarmentar por su propia cabeza. Y la juventud tiene que entender que si no rompe las cadenas no va a tener vida. Van a vivir como han vivido sus padres, como han vivido sus abuelos, en esa miseria por toda la vida. Y eso va a ser eterno y no puede ser. Entonces a la juventud cubana les digo que no escuchen más a esta gente, que no le presten más atención a nada de lo que ellos digan. Esta gente no ha sido efectiva para el pueblo de Cuba en 65 años. Personas con el discurso de Polanco, personas con el discurso que llevó Canel allí ante la UJC, no han sido efectivos para la juventud cubana y ya no lo van a hacer. Nada de lo que ellos están haciendo te conviene, al contrario, ellos lo único que están pensando es en mantener su estatus, en mantener sus puestos para seguir engordando sus panzas. Es lo único que les interesa. Tu vida te interesa a ti. Tú eres responsable de agarrar las riendas de tu camino y labrarte tu futuro. Esta gente no va a hacer nada por ti. Y estos comportamientos de haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, no es el que te va a llevar a ti a tener una vida como la que tú puedas aspirar. Estas personas que han sido como el asadón, para mí, no están pensando en ti. No están pensando en ti. Cuando te dicen no escuches a los youtubers cubanos, ¿tú sabes por qué te lo dicen? Porque se han dado cuenta que los youtubers cubanos que están fuera de Cuba son los que están pensando en el pueblo de Cuba. Porque ahora mismo yo podría estar durmiendo, descansando, o podría estar, no sé, haciendo cualquier cosa que debo hacer en mi casa y estoy dedicándome este tiempecito a ti para que tú me escuches, cubano, para que entiendas un poquito más de qué va el mundo, porque te han dicho toda la vida que somos un pueblo muy culto, un pueblo que no ha viajado a ninguna parte, un pueblo que no conoce otras culturas, un pueblo que solo ha escuchado el noticiero y lo que ellos te quieren decir. ¿Dónde puede estar tu cultura? ¿Dónde puede estar tu sabiduría? ¿Dónde puede estar, de dónde tú puedes nutrirte para compararte con otra gente? ¿Cómo tú sabes de verdad que tú eres culto y que tú eres entendido en qué? Si nunca te has podido comparar con otras personas, nunca has salido de ahí. Analiza eso nada más. Entonces, gente, muchas gracias por ver el video. Activa las campanitas, suscríbase si no lo ha hecho. Comparte y reparte, como dice Lía, y regresa siempre por aquí para echar la conversadita para que Titi te lo cuente. Bye.